Edificando tu casa, principios y fundamentos que alimentan tu fe. Dios siempre ha querido habitar con el hombre. Desde el principio fue la idea de Dios. Él puso el jardín del Edén cuando creó a la primera pareja, Adán y Eva. Colocó el jardín del Edén como si fuera el cielo mismo en la tierra. Era el lugar donde Adán y Eva podían encontrarse con Dios y tener comunión con Dios. Desafortunadamente, tú y yo conocemos la historia. El hombre pecó y fueron expulsados de ese lugar. Pero a lo largo también de la historia, Dios ha mostrado que ese ha sido su propósito siempre. Cuando toma al pueblo de Israel y lo saca de Egipto, Él quiere habitar con el pueblo de Israel. Y por eso le manda a Moisés construir un tabernáculo. El pueblo de Israel falla nuevamente, pero luego llega el rey David con su hijo Salomón y Dios le ordena construir el templo. Y era un templo magnífico. Era una casa recubierta de oro puro por todos lados. Era un templo suntuoso, era algo maravilloso que todas las personas venían de las naciones a verlo. Nuevamente Israel falla, se rebela contra Dios y Dios tiene que destruir ese lugar. Pero en el cumplimiento de los tiempos viene Dios mismo a vivir con el hombre en la persona de Jesucristo. Y vemos que en medio de la pobreza y en medio de la debilidad humana, el Rey de Reyes hace su morada con el hombre y vive su vida extraordinariamente, como nunca antes un ser humano había vivido en toda la historia de la humanidad. Muere, es sacrificado en la cruz del Calvario, con el objetivo de volver al hombre al corazón de Dios, de poder restaurar esa comunión. En Ageo capítulo 2 hay una historia muy interesante y es cuando el pueblo judío llega de la cautividad, 70 años en Babilonia había estado cautivo. Dios les ordena volver a reconstruir el templo. Y habían personas que habían estado mucho tiempo en ese cautiverio y habían visto la gloria del templo de Salomón. Y cuando ellos empiezan a reconstruir la casa, se dan cuenta de que esa casa, ese templo, no era igual al de Salomón. En calidad era muchísimo inferior. No tenía todo recubierto de oro. Pero el Señor les dice que al final la gloria de ese templo sería mayor que la primera. Iba a ser mayor que la que habitó en el templo de Salomón. Y Dios les da esa promesa para animar al pueblo a que siguieran construyendo ese templo y para que pusieran su voluntad en obedecer a Dios. Si ellos hacían eso, Dios cumpliría esa promesa. Ahora quiero hablarte de tu vida. Tal vez hay muchas cosas que han sido dañadas por el pecado, por tu desobediencia. Tú sabes que has hecho cosas que nunca debiste hacer y vinieron consecuencias. Pero siempre el Señor nos ofrece una oportunidad de arrepentirnos y volvernos de todo nuestro corazón a Él, de poner nuestra confianza y nuestra fe en el sacrificio que hizo Jesús en la cruz para restaurar nuestra comunión con Dios. Todos los problemas del hombre, todos sus fracasos, toda su angustia, toda la enfermedad, el dolor y la maldición que hay en este mundo ha venido por causa del pecado del hombre. Pero Dios ha prometido restaurar eso cuando el ser humano se vuelve de todo su corazón al Señor. Quizás tú dirás, yo no tengo nada atractivo, yo no soy muy importante, yo no soy una persona influyente. Pero el Señor no mira las apariencias, el Señor mira el corazón y Él ha prometido restaurar cada persona que ha puesto su fe y su confianza en Jesucristo para que su postrer estado sea mayor que el primero. ¿Estás dispuesto a obedecer al Señor y entregarte por completo a su voluntad?
Edificando tu casa, principios y fundamentos que alimentan tu fe.